Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les pueda bendecir en estas horas de la tarde a cada uno de ustedes, ahí donde se encuentren. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento en el cual Dios nos permite poder hacer uso de esta red social para compartir esta palabra del Señor. Esta es su programación Escudriñando el Reino de Dios. Y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, quien tiene el privilegio de saludarle en esta tarde. Y estamos aquí para seguir compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestros labios y por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. Y hoy tenemos una programación en la cual estaremos compartiendo acerca de los 9 dones dados por medio del Espíritu Santo. Y estaremos hablando en específico del don de palabra de sabiduría. Así que le invitamos para que se mantenga ahí conectado y juntos podamos aprender de la palabra del Señor en esta tarde. Así que vamos a desarrollar esta enseñanza con el auxilio del Espíritu Santo. Y durante compartamos la enseñanza estaremos usando una música de fondo, y lo cual pues no tenemos los derechos del autor de la música. Así que póngase cómodo, tome papel, tome lápiz y su Biblia a mano para que juntos podamos aprender de lo extraordinario que nos enseña las Sagradas Escrituras. Así que póngase listo para que juntos aprendamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno y sigue siendo bueno cada día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar inicio a esta enseñanza de la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo nos enseña a través lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Y hoy estaremos compartiendo dentro de esos 9 dones maravillosos que el Espíritu Santo ha dado para la iglesia y que están activos. Estaremos compartiendo el don de palabra de sabiduría. Así que vamos a compartirlo
con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y estaremos iniciando en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe dentro de muchas que él escribió a la iglesia de Corintios. Y esta iglesia de Corintios era una iglesia en la cual se movían los dones dados por el Espíritu Santo, pero había algo que se necesitaba que se hiciera, como hoy puede estar pasando en muchas iglesias, donde se mueve el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, pero a veces se necesita, no es que a veces, sino que se necesita que haya un orden para que los dones se hagan manifiestos, y en ese orden que enseña el apóstol Pablo, cada uno de estos dones se pueda ministrar. Gloria a Dios. Y el hecho de tomar este tiempo para compartir esta palabra, no vaya alguien a pensar que lo estamos haciendo para limitarte de que tú fluyas en tus dones, o que alguien pueda pensar erróneamente que lo estamos haciendo para poder detener los dones que tú tienes y que Dios te ha dado. No, al contrario, estamos aquí para compartir esta palabra, y que lo que la palabra nos enseña pueda ayudarnos para poder ejercer esos dones de una manera más productiva, por medio del conocimiento de la palabra misma. Bien, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 versículo 8, y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que habla de la siguiente manera. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en tentación, mas líbranos del mal. Que estamos en esta hora, Padre amado, para adorarte, para bendecirte, para poder en estas horas de la tarde darte gracias por la vida, darte gracias por todo lo bueno, grande y maravilloso que tú eres. Gracias te damos porque tu misericordia es grande, y hoy estamos vivos por tu misericordia. Gracias te damos porque a pesar de ser malos, porque solo tú eres bueno, nos permites poder estar de pie. Gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias te damos, bendito Jesús, por tu sacrificio. Gracias te damos, Espíritu Santo, por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo, desde el inicio hasta el final de lo que será las generaciones en la tierra. Gracias por tu palabra, por la inspiración que tú diste a aquellos hombres que fueron inspirados por tu presencia, para que ellos tuvieran la revelación. Y una vez teniendo la revelación, tú les diste la iluminación para poder entender y de manera correcta, no solamente tener iluminación, sino que tener interpretación correcta. Y eso solamente tú lo puedes dar porque tú eres perfecto. Gracias, Espíritu Santo. Respalda en esta tarde una vez más, que lo que vamos a decir lleve bendición, edifique a tu pueblo, que lo que vamos a compartir sea para que tu pueblo seamos bendecidos y podamos administrar con mayor eficacia cada uno de esos dones que tú nos has dado en medio de tu obra. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu
Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, en donde Pablo habla acerca de los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y estos 9 dones son muy importantes porque son herramientas básicas, muy importantes de administración sobrenatural que Dios ha dado para la iglesia y que hoy están vigentes en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Antes de entrar, quiero compartir también lo que nos dice en esta carta que la escribe el apóstol Pablo también a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y dice, Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, dentro de los dones que Dios ha dado para la iglesia del Señor están activos. Repito, están activos. Ninguno de ellos está desactivado. Todos están activos. Podemos ver dentro de estos 9 dones, y como bien ya leímos, son 9. Y el que está primero, en este orden que está registrado en las Escrituras, está de primero lo que es 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Entonces, este es el primero de los 9 dones que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo, que el apóstol Pablo enseña, y es palabra de sabiduría, o don de sabiduría, como nosotros lo conocemos. Los cristianos tenemos al menos un don, y es por esta y muchas razones más que necesitamos conocer cuántos son y cómo operar por medio de ellos. Y aquí tenemos la primera interrogante, como estamos hablando de los dones. La primera interrogante es: ¿qué es don? Porque muchas veces escuchamos y repetimos en la iglesia los dones, un don, y se nos hace ya muy común repetir la palabra don, pero muy pocas veces nos hemos detenido, o muy pocas veces hemos preguntado ¿qué es un don? ¿O qué significado encierra lo que es la palabra don? Lo que es don, su respuesta es dádiva o regalo dado por Dios a sus hijos. ¿Y por qué decimos nosotros que el don es una dádiva o regalo dado por Dios a sus hijos? Bueno, la misma Escritura nos enseña en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17, y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, don es una dádiva, es un regalo dado por Dios a sus hijos. Entonces, cabe señalar que cada uno de los dones que Dios ha dado a sus hijos son regalos. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué razón? Porque muchas veces podemos creer que porque tenemos un ministerio, porque tenemos dones, yo me puedo sentir y me puedo vanagloriar, y que Dios reprenda a Satanás de creer que el don, los dones o el ministerio que Dios nos ha dado es por nuestras capacidades humanas o por nuestros méritos humanos. Déjame decirte, amado hermano, amado amigo, que los dones son regalos que Dios nos da. Y cuando Dios te da un regalo, Él te lo da. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Entonces, como Él es mi Padre y Él es mi Hijo, me da un regalo, es un don. Y la mayor parte de veces ese regalo, ese don que Dios nos da, a veces no somos tan buenos, somos desobedientes, pero sin embargo Él nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque nos quiere, porque nos ama, y como sus hijos
nosotros recibimos ese don. Hay algo que muchas veces uno se pregunta y en esas muchas preguntas que a veces nos hacemos como creyentes dentro de un proceso, a veces cuando el Espíritu Santo nos está enseñando muchas cosas cada día, me preguntaba, yo decía esto y tal vez tú te lo vas a preguntar. ¿Por qué a veces en las iglesias hay gente que tiene dones, que tiene ministerios? Y eso es algo extraordinario, ¿verdad? Porque solo Dios lo puede dar, pero el punto es este: ¿por qué a veces las personas cuando tienen o tenemos un ministerio nos volvemos orgullosos, vanagloriosos, arrogantes, prepotentes? Como dijo alguien por ahí, el síndrome del sapo: soberbio, arrogante, prepotente y orgulloso. Y a menudo se encuentra uno con esta serie de comportamientos que no son nada buenos y que a Dios no le agradan. Pero nosotros podemos ver que hay personas que porque tienen un ministerio, hablan en lenguas o no sé cuántos dones puedan tener, se creen ellos más superior que a los demás, que tal vez no hablamos en lengua o que tal vez no tienen algún don. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona tiene este don y Dios la usa en el don, pero es así orgullosa, es vanagloriosa? Entonces, ¿sabes por qué esa persona ministra en el don? ¿Sabes por qué esa persona ministra en el ministerio que Dios le ha dado? No es porque sea bueno, no es porque sea perfecto. Es porque como el don es un regalo, es una dádiva dada por Dios, entonces el Dios se lo da a uno como su hijo. Ejemplo, tú tienes tu hijo, yo tengo mi hijo. Y a veces el hijo no se porta bien con el padre, pero el padre dice que este hijo no se porta bien, pero yo le voy a regalar un ejemplo, este carro del año, una casa, qué sé yo. Y tal vez los demás dicen, pero ese señor, ¿por qué le regala eso a su hijo si su hijo es desobediente? Sí, pero el padre se lo regala, ¿por qué? Porque es su hijo. Entonces así, de esa manera, nosotros recibimos los dones y los ministerios dados por Dios. Y nadie tiene, vuelvo y repito, un don o un ministerio por méritos o atributos humanos. Es por la gracia, es por el regalo divino del cielo que Dios da a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien. Los dones, ningún don es para sentirnos más espiritual que los demás. Es para servir a los demás. Cada persona que tengamos un don, tengamos un ministerio, es para que nos volvamos más humildes y así servir. Y en eso agradaremos a Dios. Porque los dones no es para presumir de que tú por medio del don haces esto y el otro y para presumir. No, es para ser de bendición a la iglesia, para bendecir el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este regalo Dios no te lo da porque seas el más santo, perfecto o súper espiritual, o por tus propios méritos dignos de recibir un don. No, nada de esto cabe cuando nosotros hemos recibido un don. No es por méritos ni cualidades humanas. Dios te lo da porque a Él le place hacerlo contigo. ¿Quién te da un regalo? Alguien que te ama, te quiere y aprecia mucho. Y te demuestra ese gran amor por medio de un regalo. ¿Por qué alguien te da un regalo? Para que ese regalo te sea de mucha bendición y utilidad a ti o a tu familia. Ese regalo puede en algo o mucho hacer más fácil alguna área en tu vida. Si estamos hablando, ilustrando lo que son los regalos humanos que recibimos, cuando alguien te regala algo es porque te aprecia, te quiere y quiere que ese regalo bendiga tu vida o haga alguna área de tu vida fácil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se casa, alguien se gradúa, cuando alguien se casa, le regalan, a veces puede ser una cama, una televisión y así muchas cosas de utilidades en el hogar que ¿para qué son? Para bendecir tu vida. Si te regalan una cama es para que descanses y duermas tranquilo, ¿verdad? Entonces eso bendice de una manera tu vida y ese regalo trae un beneficio a tu vida. Los regalos de los dones espirituales son cosas sobrenaturales que Dios las da y son para que
eso nos ayude a nosotros y haga más fácil algo en nuestra vida en la ayuda al prójimo. Para eso son los dones. Los dones no es para sentirse más importante que todos los demás o sentirse la última Coca-Cola en el desierto. No, es para compartir por medio del don lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado el don de sanidad. Gloria a Dios porque Dios te lo ha dado, y gloria a Dios porque tú lo ministras, y donde tú vas, oras y pones tu mano, Dios manifiesta una sanidad por ese don que Dios te regaló, por ese don que Dios ha puesto en ti. Tú oras y creyendo al Señor, por quien tú oras, esa persona recibe sanidad. Gloria a Dios. Es a través del don, por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Como estamos hablando de la sabiduría o conocimiento son muy importantes en todas las áreas de nuestra vida. Y son sabiduría o instrucciones. Y que el pueblo necesitamos para tener victoria en cualquier área de nuestra vida. Gloria a Dios. Que dice, y la instrucción y la sabiduría es muy importante, porque de la instrucción y la sabiduría depende muchas veces la vida misma, tanto física como espiritual. Nosotros necesitamos una instrucción en la vida, en lo físico, en lo espiritual, para poder preservar nuestra vida. Porque a veces por no recibir una instrucción, un consejo, en nuestra vida, a veces en lo espiritual o en lo material, nosotros podemos perecer. Por eso es muy importante la instrucción, el consejo, la enseñanza de la palabra de Dios. Que dice el profeta Oseas capítulo 4 y 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es muy importante el consejo, la instrucción. Siempre, para todo, en todo y para todo hay instrucciones, hay consejos. Compras, por ejemplo, un electrodoméstico. Antes de que lo vayas a usar, ahí traes el electrodoméstico, las instrucciones, cómo usarlo, qué hacer y qué no hacer. Compras un vehículo, vienen las instrucciones, cuál es la capacidad de libraje para cargar ese vehículo, cuál es la capacidad de desarrollo del motor, cuántas millas puede avanzar por hora, y un sinnúmero de cosas, cuántas millas puede avanzar por galón ese vehículo, el rendimiento de ese vehículo. Entonces, en todas las instrucciones son muy necesarias, porque de no atender o no escuchar las instrucciones, podemos fracasar. Y Dios no quiere que nosotros fracasemos. Por eso Él ha dejado siempre su palabra para enseñarnos. Son 9 dones que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo. Los dones se clasifican en 3 grupos. Primer grupo, dones de habla. ¿Por qué se les llama dones de habla? Porque son explícitos, que se hacen hablados. ¿Y cuáles son? 1, don de lenguas. 2, don de interpretación de lenguas. Y 3, don de profecía. Estos 3 dones son de habla explícita al operar por medio de ellos. Siempre que alguien opera en estos 3 dones, lo hace explícito con su boca, operando por medio de ellos. En el grupo número 2 tenemos dones de manifestación y revelación de Dios. Aquí tenemos el don de ciencia, don de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. En el grupo número 3 tenemos 1, don de fe, don de sanidad, y 3, don de milagros. ¿Para qué sirven los dones? Esto es muy importante, que nosotros debemos entender para qué sirven los dones. Porque como bien hablaba en el inicio, si nosotros no sabemos para qué sirven los dones, podemos estar equivocados, y equivocados estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y no somos eficientes en lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿para qué sirven los dones? Para edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Cuál es
¿Cuál es el mensaje que nos edifica? El conocimiento que trae su palabra, el conocimiento que opera a través de cada don que Dios le ha dado a cada hermano, a cada hermana. Eso trae una edificación. Una edificación, ¿por qué? Porque trae un mensaje, trae una profecía. Todo este mensaje, toda profecía siempre tiene que ir de forma vinculante con la Escritura. No puede ir afuera de lo que la Escritura enseña, porque siempre todo lo que viene de Dios tiene un respaldo, que es la palabra misma, porque no se puede venir hablando por medio de un don cosas que van en contra de la Escritura. Por ejemplo, en lo que son para la edificación, en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación no es un regaño, la exhortación es un consejo. Es un consejo el cual, cuando yo cometo un error, alguien me llama la atención, y al llamarme la atención, la exhortación no es grito, no es regaño. La exhortación no es avergonzar a tu hermano, no es que el pastor avergüence al miembro porque cometió un error, no lo va a avergonzar en público, sino que es restaurarle con mansedumbre. El apóstol Pablo habla y hace muy claro esto y dice: cuando sorprendáis, dice, a un hermano en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre. No dice gritarle, no dice que lo avergonces, no dice que lo saques de la iglesia. No dice eso. Dice restaurarle con mansedumbre. Siempre es importante administrar cada don, administrar cada ministerio, administrar los talentos, siempre hacerlo en esa línea, con mansedumbre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y gloria a Dios. Y consolación. Y para consolación, ¿qué es consolación? Cuando estás pasando un momento difícil, Dios pone palabra a través de un hermano que tiene el don de ciencia y te da palabra para consolarte. O estás de repente pasando una etapa muy difícil en tu vida, una enfermedad, Dios pone palabra a través de un siervo o una sierva y te da palabra de parte de Dios y te consuela en ese momento difícil. Entonces, es para estas tres cosas que son los dones: para edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo. Y hay muchos casos que cuando alguien ministra en cualquiera de los 9 dones, ministra con mensajes específicos. Ministra con mensajes específicos ¿a quién? A los inconversos, como sucedió el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre todos. Y esto es impresionante, de que cuando el Espíritu Santo, porque antes de haber venido el Espíritu Santo, el día del Pentecostés que descendió sobre todos, antes de ese día el Espíritu Santo no venía sobre todos, venía de forma temporal. ¿Y sobre quiénes venía de forma temporal? Sobre los sacerdotes, los profetas, los apóstoles y los reyes. Sobre ellos venía el Espíritu Santo temporalmente. Pero ese día, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama de una manera que todos los que estaban ahí reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo fueron llenos del poder del Espíritu Santo de una forma plena. Y esto es impresionante cuando hablamos que en algunos casos, a través del don de lenguas, cuando se habla en el don de lenguas, muchas veces el hablar en lenguas, el mensaje que trae el que habla en lenguas es un mensaje para los inconversos, no es para la iglesia, es para los inconversos. ¿Por qué razón? Vamos a ver esto. El día del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, habían ahí en ese lugar aproximadamente como personas de 18 regiones que hablaban diferentes lenguas o idiomas, pero dice que todos les oían hablar en su lengua. Eran idiomas terrenales,
Entonces esto es muy importante y estamos desarrollando este estudio, vuelvo y repito, no para que alguien se limite a fluir y dar lo que Dios le ha dado por medio del don, sino para que lo orientemos y si hay que redirigirlo, lo redirijamos en el orden correcto, cómo se debe ministrar cada uno de estos dones. Y aquí hago este caso específico de lo que es hablar en lenguas, porque es uno de los dones más controversiales y que verdaderamente hay cosas que no se interpretan como la Escritura enseña. Entonces hago énfasis aquí en esta parte. En Hechos capítulo 2, 7 al 10, y dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los que estaban, los curiosos, ¿verdad? Y los que estaban ahí, los que hablaban en lengua y todo eso, eran galileos. Y entonces dice después en el versículo 8, Hechos 2, 7 al 10: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En el 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de Cirene, en África y más allá de Cirene y Roma. Aquí, en este libro de los Hechos, describe que hay personas de 19, 18 regiones, como de 18 regiones, que hablaban lenguas diferentes, pero que estaban ahí como quien dice de curiosos ese día del Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo viene, dice que se les fueron dadas a los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, dice que recibieron como lenguas repartidas de fuego cada uno de ellos. Dice que cada uno empezó a hablar en nuevas lenguas, pero estas nuevas lenguas que cada uno empieza a hablar son idiomas terrenales. ¿Por qué razón sabemos que son idiomas terrenales? No eran idiomas angelicales, eran idiomas terrenales. Porque ellos hablaban en lenguas que los que estaban de curiosos alrededor entendían perfectamente qué era lo que decían estos judíos, estos que eran de, permítame, gloria a Dios. Permítame, gloria a Dios. Estos que eran galileos, entonces ellos estaban como quien dice sorprendidos. ¿Y cómo les oímos hablar a esto en nuestras lenguas? Si los que estaban ahí hablaban otra lengua. ¿Pero por qué hablaban otra lengua? Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y al derramarse, el Espíritu Santo habló por medio de sus labios, de su lengua, en otras lenguas que ellos nunca habían hablado ni conocían. ¿Para qué? Para dar un mensaje a los inconversos que estaban como espectadores. Por eso que esto es muy importante, amados hermanos, amada iglesia, que nosotros entendamos, porque hoy en día, no estoy aquí para juzgar a nadie, no, simplemente estamos compartiendo la palabra, pero hoy en día en las iglesias a veces se prende tanto en hablar, se prende tanto a veces la gente en hablar en lenguas, que verdaderamente hay pero muy poca edificación al pueblo de Dios cuando la iglesia se prende en hablar en lenguas y no hay quien interprete. Y cuando alguien se pone a hablar en lenguas, son idiomas terrenales con mensajes para quién, no para la iglesia, sino para el inconverso. Ahora, la profecía sí es mensaje específico para la iglesia. Entonces son dos cosas que como iglesia estamos bastante desorientados y como que necesitamos verdaderamente analizar, escudriñar qué es lo que dicen las escrituras. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí solo estamos compartiendo la palabra. Gloria a Dios. ¿Por medio de quién Dios reparte los dones? Por medio del Espíritu Santo. ¿A dónde se ministran y desarrollan los dones? En la iglesia. Porque en la iglesia siempre es el lugar donde el Espíritu Santo habla, donde el Espíritu Santo hace lo que quiere hacer. El Espíritu Santo es soberano y se puede mover en cualquier lugar, eso es así. Pero mayormente en la iglesia es cuando el Espíritu Santo habla para moverse por medio de los dones, de los ministerios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que dice que estaban ayunando y orando, dice, cuando el Espíritu Santo habló, que apartaran a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Entonces el Espíritu Santo puede mover en cualquier lado, Él es soberano. Pero hay lugares que cuando la congregación se junta, se congrega, provocan a que el Espíritu Santo dé instrucciones, que el Espíritu Santo elija.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué es muy importante conocer los dones? Para ser más efectivo y abundar en ellos. Es muy importante conocer cuál es el don que yo tengo. Y cuando yo conozco cuál es el don que yo tengo, voy a ser más efectivo en ministrar en el don que me ha dado. Porque a veces como iglesia sucede esto, amada iglesia. A veces a todo le tiramos, pero muy poco a algo le pegamos. Y en el evangelio no es cuestión de disparar a lo loco, no, es cuestión de hacer las cosas con inteligencia, con sabiduría. Entonces, esto es algo que es muy importante para nosotros, que debemos conocer cuál es el don que Dios nos ha dado. Porque si conozco yo cuál es el don que Dios me ha dado, será más fácil que yo pueda conocer el ministerio que Dios me ha dado. O aquellos que tienen dones van a poder conocer por medio del don o los dones que tienen cuál es el ministerio que Dios les ha dado. Porque de lo contrario cuesta y es muy difícil. Pero a través de conocer el don que Dios me ha dado, yo puedo conocer de manera más fácil, guiado por el Espíritu Santo, cuál es el ministerio que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestros hermanos ahí que se han conectado, nuestro hermano Josué, nuestro hermano Luis. Que el Señor les bendiga ahí donde están y que sus vidas sean bendecidas en esta tarde por medio de esta bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos conocer cuál es el don que yo tengo. Porque muchas veces no estamos como seguros todavía qué es lo que Dios me ha dado. Pero hay algo importante. Mira, por ejemplo, así sencillo, práctico. Si tú vas a orar por una persona y cuando tú oras la persona recibe sanidad, vas una vez, dos, tres y la cuarta vez y vos decís, yo fui a orar por aquel hermano, aquella hermana y se sanó. Después fui otra vez, por otro se sanó, después por otro se sanó y después por otro se sanó. Entonces, ahí queda a entender que tú tienes el don ¿de qué? De sanidades, el don de fe, el don de fe, para orar por aquel que está enfermo y recibe sanidad. Si es la voluntad de Dios sanarlo, Él va a recibir sanidad. Entonces, así es con los diferentes dones que Dios ha dado a su iglesia, que podamos identificarlo. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Por ejemplo, siempre me gusta compartir en las enseñanzas ejemplos literales, los cuales nosotros podamos entender de una manera muy práctica y sencilla. Por ejemplo, tú en tu casa tienes un problema de plomería, no vas a llamar a un electricista. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien que sea especializado en plomería, no en electricidad. Y cuando tienes un problema de electricidad no vas a llamar a un plomero. ¿Por qué razón? Porque cada uno es específico en su trabajo y en lo que hace. Así es en los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En los ministerios es de igual manera. Cada uno es específico y sabe qué es lo que Dios ha puesto en sus manos. Y sabe cómo ministrarlo, sabe cómo usarlo para llevar bendición a la iglesia, a todos los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, 1 al 6, dice, y esto es muy importante, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué habla que hay diversidad de dones? Porque son varios, no es uno, no son dos, son 9. Y por eso dice 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones porque son 9, pero en cada uno de ellos opera ¿quién? El Espíritu Santo. Vuelvo y repito. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. ¿Por qué hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo? Porque un cuerpo tiene diversidad de miembros, pero cada uno de ellos son parte del cuerpo. Entonces,
Entonces hay que entender que nosotros, aparte de un cuerpo físico, literal, tenemos un cuerpo espiritual. Y si tenemos un cuerpo físico con miembros, tenemos un cuerpo, somos parte de un cuerpo espiritual, que cada uno de nosotros nos podemos convertir en parte, no es que nos podemos convertir, sino que somos parte de ese cuerpo. Y cada uno es una parte de las múltiples, diversas partes que componen un cuerpo. Y nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros desempeñamos una función, una labor muy especial que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 5, dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo? Porque tenemos al apóstol, tenemos al profeta, tenemos al evangelista, tenemos al pastor y tenemos el más pequeñito, el maestro. Entonces, hay 5 ministerios. Hay 5 ministerios, que esto lo hace ser diversidad, porque son varios, pero el Señor es el mismo. Hay 5 ministerios, pero a través de cada uno de ellos opera ¿quién? El mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces esto es importante que nosotros podamos entender, mis amados hermanos. El 6, Primera de Corintios 4:6, y dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Por qué habla que hay diversidad de operaciones? Porque hay diversidad de operaciones, porque hay diversidad de dones. Y si hay diversidad de dones, cada don es diferente lo que hace uno del otro. Y hay diversidad de operaciones, de acuerdo al don que tú tienes. Tú operas en esa especialidad por medio del don que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Entonces se opera en esa diversidad que Dios ha dado. Pero todas las cosas es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo el que ministra. Gloria a Dios. Aparte de este cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. Es lo que les acabo de decir. Tenemos un cuerpo espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo así? El que es ojo, ¿qué hace? Mirar. ¿Y por qué estamos compartiendo esto? Que aparte de un cuerpo físico tenemos un cuerpo espiritual. Y muchas veces en este cuerpo espiritual, a veces en mí, este miembro, en este cuerpo espiritual no está activado. No está activado porque tal vez el don que yo tengo no es para que se active mi visión espiritual. Pero hay quienes por medio del don, puede ser el don de discernimiento, ellos pueden ver cosas que a simple vista, los que no tenemos el don de discernimiento, ellos sí lo pueden ver. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el ojo, ¿qué es lo que hace? Es mirar. Hay gente que está en la iglesia o en un lugar y hay más personas. Y dice de repente: miren esto, miren el otro. Y habían 5 personas, pero de esas 5 personas, solo esa persona pudo ver algo que fue como una, ¿cómo le llama esto? Se le llama revelación, parece que le llama, no me recuerdo muy bien ahorita. Entonces, esa persona puede ver aquello que pasó y los demás no lo vieron. Y los demás no es que estén mal, no, es que ellos no tienen ese don. Y como no tienen ese don, no tienen activado esa parte de ese cuerpo espiritual, la visión, y ellos no pueden ver. Y el que lo vio no es porque sea más espiritual, sino que por medio del don de discernimiento, tiene activa la vista y puede ver en eso sobrenatural lo que está pasando. Gloria a Dios. El que es oído, ¿qué hace? Es escuchar. Hay 2 cosas muy importantes en esto. En la primera que dije, que hay muchos que son ojo, gloria a Dios. Y una cosa es ver y otra cosa es mirar. ¿Qué es ver? Cuando vemos muchas cosas en sí, pero mirar, ¿qué es?
miré que dentro de tantas cosas que habían, esto era lo específico, dentro de todo lo que miré. Ok, en el que es oído, ¿qué hace? Oír, escuchar, en este cuerpo espiritual. ¿Por qué no es lo mismo oír o escuchar? Porque oír es un ruido, es oír bulla. Eso es oír, ruido, voces. Pero escuchar, es escuchar, ya no es ruido, sino con precisión. ¿Quién dijo algo? ¿Quién habló algo? Y hay personas que tienen activado este cuerpo espiritual en sus oídos, que ellos pueden percibir una voz que habló en medio de los 15 o 20 que estaban ahí reunidos. Los demás no escucharon, 19 no escuchan, pero hay uno que puede escuchar la voz que habló. Y dijo, alguien habló, y dijo esto. O dice, Dios me habló y me dijo esto. Y los demás que están ahí, no es que están en pecado, no es que estén mal, no. Es que como no tienen el don, y al no tener el don en el cual se está manifestando el oído del cuerpo espiritual, no escuchamos. Entonces esto es impresionante que nosotros debemos de entender, gloria a Dios. Los dones son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. Y en esas capacidades sobrenaturales que nos da el Espíritu Santo, se activa en eso sobrenatural el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual que cada uno somos parte por medio del don que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. El que es mano, ¿qué hace? El que es mano, ¿qué hace? Tocar, manosear, palpar. Eso es mano. Hay quien tiene tan activo en el cuerpo físico una mano, no física, sino espiritual, que tocan algo o emprenden lo que sea y tan rápido eso prospera. En cambio, habemos otros que tenemos una mano que a veces si tocamos una planta, a los 2 días esa planta se secó. Hay gente que tiene una mano en ese cuerpo espiritual, que todo lo que tocan prospera. Y dicho sea de paso, hay gente que tiene una mano también en lo literal. Y yo creo que ustedes lo han notado esto. Las que son enfermeras o las que ponen inyecciones, tienen una mano tan suave en lo literal, para poner esas vacunas, esas inyecciones que uno ni siente. En cambio hay otras que tienen una mano tan fuerte que cuando te ponen una inyección, al siguiente día no puedes ni caminar. Entonces, si en lo literal hay diferencia de una mano a otra, en lo espiritual mucho más, con mucha más profundidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que es nariz en el cuerpo de Cristo por medio del don que Dios le ha dado, ¿qué es lo que hace? Es el olfato. ¿Y el olfato qué es lo que hace? Oler. En lo literal, cuando llego a un lugar, si están haciendo comida, yo con mi olfato literal puedo oler que están haciendo comida. Oh, están friendo huevos. Oh, están friendo chicharrones. Oh, están haciendo esto o el otro. Por mi olfato literal. Pero en el cuerpo espiritual hay gente que lo tiene tan activado. La nariz espiritual o el olfato espiritual, que llega a un lugar y dice, aquí como que no me huele a nada bien. Aquí hay algo que no está bien, dice. ¿Y por qué dice eso? Porque tiene un olfato espiritual. Un olfato espiritual que si yo no tengo ese don, y como no tengo ese don, que la persona que tiene activado ese olfato espiritual por medio del don se activa en ella. Yo puedo entrar a un lugar y yo no, para mí que todo está normal, ¿me entiendes? Pero hay gente que tiene un olfato a veces en lo literal y en lo espiritual impresionante. Por ejemplo en mi caso, a veces acá todas las cocinas tienen estufa y son de gas,
Y a veces cuando uno se pega, a veces al microwave, a calentar algo y roza los botones del encendido de la estufa, a veces la estufa está abierto, la válvula del gas, y está escapando un poquito de gas. Pero uno no se da cuenta, porque uno no percibe eso. Y a veces yo ni cuenta me doy, estoy aquí, para mí que todo está bien. Y solo entra mi esposa y dice, solo entra por la puerta, aquí huele a gas, dice, algo está pasando. Y va a ver, sí, que la estufa tiene algún botón que ha abierto la válvula del gas. Entonces, esto lo podemos ver nosotros, mis amados hermanos, que funciona tanto en lo literal como en lo espiritual. Y todo esto es para que nosotros nos podamos dar cuenta verdaderamente que después de un cuerpo físico tenemos un cuerpo espiritual, y que este cuerpo espiritual se activa por medio del don, los dones que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. El que es boca que hace hablar y comer. Hay hombres y mujeres de Dios que se pudiese decir que son la boca de Dios, hablando de parte de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Y esos hombres se convierten en eso, hombres y mujeres que son la boca de Dios. Parece que Dios le dice a Moisés, no me recuerdo muy bien, pero parece que Dios le dice a Moisés, ve, le dice, yo estaré en tu boca, le dice. Y le dice a Moisés, ve y yo estaré en tu boca, le dice. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que cuando abren sus labios es para pronunciar palabra de Dios, es para hablar la palabra de Dios. Entonces esos hombres y mujeres se convierten en la boca de Dios hablando. Gloria a Dios. En lo espiritual comemos, esto es impresionante, en lo espiritual, en este cuerpo espiritual que tenemos, nosotros ya no comemos como comemos en el cuerpo literal, la boca. ¿Por qué? Porque en el cuerpo literal yo como por la boca, porque por la boca entra el alimento y va a mi estómago, a mi cuerpo. Pero en lo espiritual yo ya no como por mi boca. ¿Sabe por dónde comemos nosotros? Por el oído. Y esto alimenta, ¿qué? Ya no alimenta mi estómago. Ya no alimenta mi estómago. El oído alimenta, ¿qué? Es mi espíritu. Porque mi espíritu ya no se alimenta de comida cotidiana, literal. Mi espíritu se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, en lo espiritual, ya no como yo por medio de mi boca, como por medio de mi oído. Oído, que escucho la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, viaja por mis oídos y llega ¿a qué? A lo profundo de mi espíritu. Y lo alimenta, lo mantiene y lo sostiene. Gloria a Dios. Todas estas cosas son muy importantes que nosotros podamos, si bien a veces no podemos entenderlas todas, pero podamos tener una noción, la relación que hay entre los dones. Gloria a Dios. El cuerpo espiritual con el cuerpo físico. ¿Cómo alimentamos un cuerpo físico? ¿Cómo alimentamos un cuerpo espiritual? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando conocemos cuál es nuestro trabajo y sabemos cómo usar las herramientas correctas, siempre daremos más eficientes resultados en la iglesia o lo secular. Así que debemos saber con precisión en qué lugar estamos en el equipo de Jesucristo. Hoy estudiaremos el don de palabra de sabiduría. Y cuando estudiaba este estudio por primera vez, hubo algo que me impactó, me inquietó, me sigue impactando y me sigue inquietando como la primera vez cuando me provocaba el Espíritu Santo. Y cuando estaba estudiando, porque Dios puso una sed, puso un deseo en mi espíritu, en mi alma, de poder saciarme esta palabra. Y no solamente saciarme, sino que poderla compartir con cada uno de mis hermanos.
Y cuando estábamos estudiando esto acerca de los 9 dones dados por el Espíritu Santo, me preguntaba, ¿por qué tiene que estar de primero dentro de los 9 dones el don de palabra de sabiduría? Y fue algo que me llamó la atención. Y yo dije, ¿por qué está de primero en el orden bíblico palabra de sabiduría? Y eso me inquietó de una manera que empezó en mí un deseo, una necesidad de conocer, de saber que por qué estaba de primero el don de palabra de sabiduría. Y estaba estudiando y quedé pensando por un largo momento, ¿por qué estaba de primero el don de palabra de sabiduría? ¿Por qué no estaba otro don, sino que tenía que ser el don de palabra de sabiduría? Y antes de ir a la escritura, fue tanta la necesidad en mi espíritu de conocer por qué está de primero el don de palabra de sabiduría. Y había esa necesidad, ese deseo en mí que quería ser saciado. Y antes de ir a la palabra, el Espíritu Santo me habló a mi mente y me dijo, porque con sabiduría se administrarán los 8 dones restantes. Y eso me impresionó, me impactó mucho. Y es algo de que la sabiduría es algo que se necesita para ministrar los 8 dones restantes. Porque cuando no hay sabiduría, podemos ministrar en un don, pero si no hay sabiduría, podemos hacerlo sin la sabiduría. Y cuando se hacen las cosas sin sabiduría, estamos expuestos a cometer el error y no llevar bendición a alguien, sino ser todo lo contrario. Y Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Dios no quiere que nosotros seamos Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Gloria a Dios. Porque con la sabiduría se administrarán los 8 dones restantes. Y vamos a ver por qué es importante la sabiduría que se pueda administrar en los 8 dones restantes. Porque muchas veces administramos en cualquiera de los 8 dones restantes. Pero a veces no hay sabiduría. Y la sabiduría es el ingrediente, es como la sal que necesita para darle ese toque a la comida. Una sopa puede estar buena, pero es la sal que le da ese sazón para que tú digas, wow, quedó, de chuparme los dedos o de pedir otro plato. Pero si no se le da ese punto que es la sal, dices tú, tenía buena carne, tenía buenas legumbres, pero como que le faltó un toquecito de sabor, de ese sazón con sal. Entonces, así es el Espíritu Santo. Cuando alguien ministra en cualquiera de los 8 dones restantes, si no tiene sabiduría dada de parte de Dios, le hace falta ese toque que marcará la diferencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Los 8 dones restantes se deben de administrar con sabiduría. Por ejemplo, tenemos el don de ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conocimiento sobrenatural dado por medio del don de ciencia. Este es el don de ciencia, que la Biblia lo llama ciencia. A veces nosotros le llamamos, pero no es la forma correcta, el don de revelación, decimos. No, es el don de ciencia, a lo que nosotros llamamos revelación, se llama ciencia. ¿Y qué es ciencia? Conocimiento sobrenatural. ¿Y qué es ciencia en lo natural? Conocimiento en ciencias, letras, estudio y arte. Pero lo sobrenatural es el don de ciencia. Entonces, ¿cómo se debe de administrar el don de ciencia? Se administrará con sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque la ciencia, el don de ciencia es conocimiento sobrenatural. Entonces, ¿por qué se tiene que administrar con sabiduría? Porque muchas veces alguien tiene el don de ciencia, pero no tiene sabiduría. Imagínate un momento. En mi caso no lo tengo. No lo tengo y solamente Dios sabrá si algún día me lo va a dar o no también, ¿verdad? Porque también sucede esto. A veces las personas podemos ser chismosos. Y te imaginas que sin tener el don de ciencia somos chismosos, que todo lo contamos. No digamos ya teniendo el don de ciencia, algo sobrenatural que Dios te muestra, lo íntimo de un hombre, de una mujer. Y si soy chismoso, lo voy a andar contando. Entonces no, mejor que no me lo dé, si soy chismoso. Entonces, ¿qué sucede? El don de ciencia se tiene que administrar ¿con qué? Con sabiduría. ¿Por qué? Imagínate que, un ejemplo, si yo tuviese el don de ciencia
y Dios me muestra el acto de pecado entre un hermano y una hermana de la iglesia, que ambos están casados, o tal vez no están, no están casados, pero están haciendo cosas que todavía no son, que a Dios no le agradan. Entonces yo tengo el don de ciencia y Dios me muestra por medio del don de ciencia el día, la hora donde yo los veo entrando a un hotel o saliendo de X o Y lugar, y Dios me muestra todo. Entonces, ¿por qué necesito tener sabiduría? Porque cuando Dios me muestre eso, yo no lo voy a decir en público. Yo no voy a decir, el hermano Pánfilo con la hermana Plutarca están en adulterio, que todo el mundo se entere. No, se administra el don de ciencia con sabiduría. ¿Y cómo? Me acerco y le digo, hermano Pánfilo, dice el Señor que te arrepientas, estás en pecado de adulterio. Y me voy donde la hermana Plutarca y le digo, hermana Plutarca, en el oído, que nadie más escuche, arrepiéntase, que el Señor me mostró que estás en pecado con el hermano Pánfilo. Entonces allí hay sabiduría, pero muchas veces no hay sabiduría cuando se administra en el don de ciencia. ¿Por qué? Se dice en público cosas que no traen ningún beneficio, ninguna bendición a la persona. Se dicen en público por falta de sabiduría, que tienen que decir en privado. Entonces por eso se necesita ¿qué? El don de sabiduría para ejercer ¿qué? El don de ciencia. Gloria a Dios. El don de ciencia. Vemos el segundo, don de fe. Se administrará con sabiduría y humildad, no para presumir ni mentir en nombre de la fe, como el falso evangelio de la prosperidad, que le pagan a la gente que entre con el pie torcido, y después cuando hacen sus servicios, ellos oran, dice que oran porque tiene el pie torcido, y en pleno servicio se le endereza, y ya sale diciendo que el que oró tiene el don de fe, y por ese don de fe fue sanado aquel que entró con el pie torcido y salió con el pie derecho. Eso ahí es manipulación. Eso es manipulación. Entonces, ¿qué? El que tiene el don de fe ministrará ¿con qué? Con sabiduría, no para presumir que es el Superman, que porque oró por fulano, puso la mano, sucedió esto y el otro. Gloria a Dios, la honra y la gloria es de Dios siempre, en todo momento. Nosotros solamente somos vasos. Entonces, el don de fe se tiene que administrar con sabiduría. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dones de sanidades se administrarán con sabiduría, no con manipulaciones. Porque hoy sucede esto. El don de sanidad es un don extraordinario que Dios ha dado a hombres y mujeres para que ministren en él, pero no por dinero. Porque puede suceder lo que se conoce como la simonía. ¿Sabe qué es simonía? Simonía se le llama aquel hombre mago llamado Simón, cuando vio que por la mano de los apóstoles la gente era sana y cuantas cosas hacía el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Entonces Simón vino y les dijo a los apóstoles, a Pedro, que le vendieran de ese poder. Y Pedro le dijo, perece juntamente tú con tu dinero, le dijo, si piensas que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces hoy en día la simonía, ¿cuál es? Es la manipulación de que hay gente que te dice, venga, traiga $1000, voy a orar para que su familiar deje de ser borracho. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios me ha dado, lo administramos por gracia, no por dinero. No por dinero. Entonces, cada don se administra por gracia, no para poner precio a lo que Dios hace. Ahora, si alguien agradecido porque Dios te usó a ti, que fuiste a orar por el hermano o la hermana, y a Dios le plació usarte a ti a través de ese don y se sanó, y quiere darte un regalo de gratitud de su corazón, es diferente, pero no es que tú le pusiste precio a lo que Dios te ha dado. Entonces son cosas diferentes que tiene que usar la sabiduría y siempre ser correcto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Adoramos y bendecimos su nombre. Gloria a Dios.
donde milagros y sanidades se administrarán con sabiduría. Con sabiduría. Siempre va la sabiduría en cada uno de los 8 dones restantes. Donde profecía se administrará con sabiduría y apegado a la escritura. Porque sucede esto, mis amados hermanos. Hoy en día vivimos la fiebre del apostolitis y la fiebre del profeta. Y muchos dicen por ahí, el profeta Zacarías Platita y el apóstol Zaqueo Iglesias, que todo es negocio. No, en el evangelio no funciona así. No funciona así. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La profecía es algo muy importante que hoy sigue vigente. El don de profecía y el ministerio del profeta, que ese es otro estudio que lo vamos a dar aparte, porque hoy solo estamos hablando de los dones, pero hay algo entrelazado entre el don de profecía y el ministerio del profeta, pero eso es otra cosa. En este don de profecía, hoy en día se está manipulando mucho a la gente, y en muchas iglesias se está manipulando, entre comillas, con el don de profecía a la iglesia, con profecías que no van de acuerdo a lo que la palabra enseña, profecías que van en contra de lo que la palabra misma enseña. Entonces, cuando alguien viene y te habla por medio de una profecía, el que tiene el don de profecía, te habla por medio de una profecía, que es, al principio escucharon que yo dije que el hablar en lenguas era para los inconversos. Ahora estamos hablando del don de profecía. El hablar en lenguas para los inconversos y el don de profecía es para la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos entender nosotros cuál es la diferencia de hablar en lenguas a lo que es profecía? Hablar en lengua es hablar en una lengua, es un idioma que los extraños pueden escuchar y entender. La profecía es un mensaje específico de parte de Dios, no para el inconverso, sino para la iglesia misma. Para la iglesia misma. Entonces son dos cosas diferentes, que aunque se opera por medio de los dones, pero cada uno tiene un mensaje diferente. La profecía, el que habla en lenguas, habla no a la iglesia, sino al inconverso. El que habla en lenguas, gloria a Dios, el que habla en lenguas, el que tiene el don de lenguas, habla para el inconverso. El que tiene el don de profecía, que es un mensaje específico que se entiende y es para la iglesia, Entonces, en esto de la profecía muchas veces se ha manipulado y se sigue manipulando. No, que mira que el Señor me mostró que esto de ti, que aquí, que allá, que dame esto y que te voy a dar el otro. Siempre que una profecía viene de parte de Dios, nunca usted ni yo digamos de un solo, no la recibo. Seamos prudentes y llevemos esa profecía que alguien me dijo para saber si viene de parte de Dios a la oración en lo íntimo, en lo secreto, y hay que colarla por medio de la escritura. Si la profecía que se me ha sido dada se puede colar por medio de la escritura y calza en lo que la escritura dice, viene de parte de Dios. Pero si no calza, no conecta con la escritura, no viene de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no va a hablar una cosa por el Espíritu Santo, que fue que reveló, que inspiró las escrituras, y va a levantar hoy en día a un mentiroso diciendo que tiene el don de profecía, trayéndote un mensaje que va en contra de la palabra. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros no entendemos esto, existe ese peligro hoy en día, porque hoy en día está en apogeo. Hoy en día nadie, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero la mayor parte ya no anhelan un ministerio de ser un maestro, de ser un evangelista, sino que hoy en día
de ser un pastor, sino que hoy en día los ministerios que la gente no es que los anhela, sino que los codicia. Porque una cosa es anhelar en lo profundo de tu corazón que Dios te dé algo, y otra cosa es codiciarlo. Entonces, hoy en día la gente no anhela, sino que la gente codicia. ¿Qué? El ministerio del apóstol, el ministerio del profeta. Porque para ellos, el apóstol y el profeta, los que son falsos, son los que manipulan a la gente. Porque sí hay apóstoles de parte de Dios hoy en día, sí hay profetas de parte de Dios hoy en día. ¿Por qué razón? Alguien pudiese decir, no, pero es que los profetas llegaron hasta Juan. Pero déjame decirte que no. Porque dice en el libro de los Hechos, había un profeta que se llamaba Agabo. Agabo le profetizó a Pablo y le dijo que le iba a suceder. Entonces Agabo habla en el libro de los Hechos, no en los Evangelios. Y entonces Agabo fue un profeta. Y dice la escritura en el libro de los Hechos también, que dicho sea de paso, ahorita no me acuerdo del capítulo en el versículo, pero dice que cuando habló al Espíritu Santo que apartaran a Saulo y a Bernabé para el ministerio, dice que los que les impusieron las manos, habían ahí entre ellos profetas y maestros. Entonces, si habían profetas y maestros, ¿cómo es que hoy en día el ministerio del profeta no existe y sí existe el del maestro? Ahí está la pregunta. O como alguien dijo ahí en la red, que me llamó mucho la atención, dijo que hoy el ministerio del apóstol y del profeta no existen, porque son ministerios, dijo, que son de corta duración. Wow, dije, corta duración, no lo había escuchado eso, dije yo. Porque el apóstol Pablo habla de los 5 ministerios, pero yo hasta el momento no he encontrado que diga que el apóstol o el profeta son de corta duración. Yo no he escuchado eso todavía. Y si usted lo encuentra, compártamelo, porque es el anhelo siempre de un maestro, llenarse de lo que dice la Escritura y compartir lo que dice la Escritura. No lo que alguien dijo que le sonó bonito, no, es la Escritura. Gloria a Dios. Don de discernimiento de espíritu se administrarán con sabiduría, para saber discernir cuando un espíritu ministra de parte de Dios y cuando un espíritu ministra de parte de Satanás. Esto es muy importante. Y este don de discernimiento de espíritu es lo que necesitamos hoy en día en las iglesias. Hoy en día en las iglesias necesitamos todos los dones que se activen, que sea una explosión como esta iglesia de Corintios. Pero hoy en día parece que la gente solo anhelamos X o Y dones. Usted va a ver, mire, y me va a perdonar lo que voy a decir, pero lo voy a decir con conocimiento de causa. Hoy en día en las iglesias todo el mundo se suelta a hablar en lenguas, y gloria a Dios por ello. Pero la pregunta que surge en mí en lo personal es esta: ¿pero por qué no hay uno tan solo que se levante y que interprete el don de lenguas? Si el Espíritu Santo es el mismo que da lengua. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? Ahí hay un problema. Yo no sé qué es, pero hay un problema. ¿Por qué? Hay 20, 30 que hablan en lenguas, pero no hay ni tan solo uno que hable, que pueda interpretar esas lenguas que se hablan. Entonces ahí hay un problema, y es lo que yo en mi oración personal le digo al Espíritu Santo: perdóname, Espíritu Santo, pero ayúdame, ¿qué está pasando aquí? Hay 20, 30 que hablan en lenguas, pero no hay uno solo que se pueda levantar y que pueda interpretar por medio de ti, Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el hermano Pánfilo, el hermano Jacinto cuando habla en lenguas? Porque todo el mundo se suelta, y gloria a Dios por ello, pero la iglesia no está siendo edificada. A mí no me edifica ninguna lengua que yo no entiendo qué está diciendo. Si alguien se pone a hablar inglés y yo no entiendo qué me dice, no me edifica. Pero si alguien me traduce qué es lo que está diciendo un americano, me lo puede traducir, eso sí me edifica, porque hay entendimiento, y si hay entendimiento, hay edificación en mi vida. Pero hoy en día, en todas las iglesias, todo el mundo se suelta a hablar en lenguas. Pero qué raro que no hay quien tenga el don de interpretación de lenguas. ¿Para qué? Para que haya entendimiento, para que haya comprensión de qué se está diciendo en la iglesia. Y esto es algo que muchas veces a uno lo van a ver de menos, o qué sé yo, porque cuando muchas veces uno habla esto, la iglesia lo voltea a ver como raro. Pero a mí no me importa quién me voltee a ver raro. A mí no me importa que a mí me digan: ¿sabe qué?
usted predica esto y esto como que nosotros no lo entendemos así. Ya usted no va a predicar, a mí no me importa. No me importa que, o sea, que alguien me diga, ya no te vamos a dar la oportunidad de predicar porque lo que enseña esto como que ofende a la gente. No, a mí no me importa. A mí no me importa. A mí me importa compartir esta palabra. Y si esta palabra te bendice, gloria a Dios. Si te enoja, gloria a Dios. Pero es el deber de todo maestro enseñar la palabra de Dios. No para sentirse como juez, porque aquí nadie es juez. Pero si a ti Dios te llamó en el ministerio que te ha dado, ejerce y haz lo que Dios ha puesto que des. Porque un día, cuando partamos de esta tierra, se nos va a pedir cuenta. ¿Qué fue lo que enseñaste? ¿Por qué te limitaste? ¿Por qué te limitaste a hablar de la verdad de mi palabra y no enseñaste a mi pueblo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios al profeta Isaías? ¿Qué le dijo? Ve y predica mi palabra, le dijo. Te oigan o no te oigan, ve y predica mi palabra, le dijo. Pero hoy en día hay gente que Dios ha levantado con conocimiento de la palabra, pero por temor o miedo de que ya no le den una oportunidad en una plataforma, han sacado el extracto del evangelio y solo por encimita. No, yo lo siento. A mí el ministerio no me lo dio ningún hombre. El ministerio que Dios me ha dado no tiene compromiso con nadie, sino con Dios mismo que me lo dio a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos desde esta tribuna pública, desde esta plataforma pública. Llevar esta palabra. Aunque no tengamos muchos likes, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si cada uno de los estudios que hacemos para la honra y la gloria del Señor, a una persona la bendice, ha valido el sacrificio de las horas de estudio que hacemos. Ha valido el sacrificio. ¿Por qué? Porque a una persona Dios la está bendiciendo por medio del conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Entonces el don de discernimiento de espíritus es muy importante. Porque ese por medio del don de discernimiento de espíritu es la única capacidad, es la capacidad sobrenatural en la cual podemos discernir dos cosas que son del mismo ámbito. ¿Cuáles son esas dos cosas que son del mismo ámbito? Espiritual. Cuando se mueve el Espíritu Santo de Dios y cuando se mueve el espíritu de Satanás y los demonios. Entonces hoy en día en las iglesias necesitamos los dones activos, que ya la gente no esté obsesionada por hablar en lenguas, sino que la gente tenga un anhelo en sus corazones de que el Espíritu Santo le dé el don de interpretación de lenguas, que Dios dé don de discernimiento para discernir, porque muchas veces la iglesia estamos dormidos en el cuerpo espiritual. A veces Satanás se levanta hablando en lenguas y brincando. Y como nosotros estamos dormidos espiritualmente porque no tenemos el don de discernimiento de espíritu, gloria a Dios, aleluya. No, así Dios no está hablando. Ese es un demonio que se levantó. Y como no hay discernimiento de espíritu, todo lo que parece, para los que no tenemos el don de discernimiento de espíritu, pero no es así. Tiene que haber don de discernimiento de espíritu para ver qué es lo que se mueve en la iglesia. ¿Qué era lo que le decía aquella mujer bruja a Pablo? Pablo, siervo del Dios Altísimo, le decía, y no sé qué, o sea, no sé qué más. Pablo tenía el don de discernimiento y le dijo, enmudece demonio, le dijo. ¿Por qué? Tenía discernimiento de espíritu. Hoy más que nunca, necesitamos los dones activos, los 9 en la iglesia, para salir de tanto relajo que se hace en las iglesias y la iglesia pueda ser edificada, la iglesia pueda ser bendecida como Dios quiere bendecirnos. Porque hoy en día en la mayor parte de iglesias entendemos que hay mover, que hay presencia del Espíritu Santo y gloria a Dios por ello, porque así es. Pero muchas veces es un desorden lo que hay. Entonces tiene que haber un equilibrio, un discernimiento, que es lo que se mueve conforme la voluntad de Dios y por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se mueve que parece que es, pero no es? El Espíritu Santo de Dios es tan ordenado. Pero hoy en día, en muchas iglesias, hablo en términos generales para que nadie vaya a decir, estaba mencionando la iglesia tal, lo que esto y lo otro. No, hablo en términos generales. Hoy en día son unos desórdenes.
wow, necesitamos que los dones se activen. Que los dones se activen en cada uno de nosotros, y que en cada uno de nosotros, cuando se activen estos dones, haya poder, haya autoridad, para no sentirnos amedrentados. No, porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la hermana Julana, que es la que más habla en lengua, pero que nunca entiendo qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a decir el otro que hace esto y el otro y que dice que es el Espíritu Santo? No. Necesitamos compartir esta palabra, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Y desde esta tribuna, desde esta red, siempre nuestro mensaje, creo que nuestro mensaje para muchos puede ser como una locura. Pero déjame decirte, amado hermano, qué es lo que Dios nos ha dado. Y yo no puedo cambiar la esencia de lo que Dios me ha dado, porque a mí me lo dio Dios por su misericordia, no porque sea bueno. Yo creo que yo soy más malo que tú, pero a Él le plació darnos este ministerio. A Él le ha placido darnos lo que ha puesto en nuestras manos, no porque seamos buenos. Y si no soy bueno, ¿por qué debo de callar lo que la palabra enseña? Gloria a Dios. Entonces, debemos de ministrar los dones, y este don de discernimiento con sabiduría. Don de diversos géneros de lenguas se administrarán con sabiduría. Aquí hay algo importante que debemos de entender, que cuando habla don diversos géneros de lenguas, usted no me dejará mentir, porque siempre hay hombres de Dios, mujeres de Dios, así es, y se mueven y fluyen a través de los dones, y lo que nosotros podemos escuchar y percibir es que hay géneros dados por el Espíritu Santo, que son diversos géneros de lenguas dados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay determinado hermano o hermana que tiene un género de lengua. Cuando tú lo escuchas de una forma. Otro hermano lo escuchas de otra forma. Entonces son diversos géneros de lengua. Es como si habláramos nosotros en un lenguaje humano, que cuando venimos aquí a Estados Unidos, bueno, al menos en mi caso yo nunca he hablado inglés, pero lo que relaciono con lo que trabajo, tenemos siempre ese acento de centroamericano. El argentino tiene el acento de argentino cuando habla el inglés, y cada uno, ¿verdad? Entonces ahí son los diversos géneros de lenguas que hay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cosa es hablar en lenguas dadas por el Espíritu Santo, y otra cosa es profetizar, lo que ya compartí antes. Una cosa es hablar en lenguas, que es hablar en lenguas con mensajes que te toma el Espíritu Santo, pero que los inconversos que tienen otra lengua de otro país entienden cuando te toma el Espíritu Santo, que es lo que tú estás diciendo con mensajes específicos para ellos, para inconversos. Y la profecía es el mensaje específico para la iglesia. Dios dice esto y esto y esto a la iglesia. Gloria a Dios. Ahora hay algo muy importante. Una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es decir trabalenguas. Y en las iglesias, una cosa es hablar en lenguas y otra es decir trabalenguas. Como dicen muchos, Rambo saca la bazooka. Ese es un trabalenguas, ese no es hablar en lenguas. Rambo saca la bazooka. Ese es un trabalenguas, no es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque se ha enseñado, y según lo que este siervo inútil entiende de acuerdo a las escrituras, se ha enseñado, y no es lo correcto que la escritura enseña, que se ha enseñado que la única evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y como se ha enseñado de esa forma, que el hablar en lengua es la única evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo, entonces todo el mundo dice Rambo saca la bazooka. Pero no es porque hablen en lengua, es para impresionar y decir, oh, él tiene el Espíritu Santo, o él está lleno del Espíritu Santo. Por eso tú vas a ver que en la mayor parte de iglesias algunos hablan en lenguas, y eso es así, lenguas que Dios les ha dado, pero otros son lenguas aprendidas, rebuscadas. ¿Para qué? Para impresionar, oh, el hermano está lleno del Espíritu Santo porque habla en lengua. ¿Pero en qué tipo de lengua? No es una lengua que te la dio el Espíritu Santo, fue una lengua que la aprendió. Gloria a Dios. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, es muy importante, mis amados hermanos, y en esta parte
En esta parte siempre en el estudio nos lleva tiempo. Y todo esto que estamos ahorita conociendo es acerca de los dones, porque se deben desarrollar con sabiduría, que es el primero de los 9 dones del cual estamos hablando en este momento. Gloria a Dios. Y, por ejemplo, hay otro punto importante en esto de hablar en lenguas, porque estamos hablando de los dones. Y el hablar en lenguas se tiene que hacer ¿con qué? Con sabiduría también, como estamos hablando. Y como se hace con sabiduría, pero en la iglesia la sabiduría es lo que menos usamos. Lo digo por mí, no lo digo por usted, lo digo por mí. En la iglesia lo que menos usamos es la sabiduría. ¿Por qué? Porque debemos conocer, como el apóstol Pablo enseña en primera de Corintios, aquí mismo, en el capítulo 14, cuando le quede tiempo, dele una miradita y se va a dar cuenta de lo que este viejo pelón le está diciendo. En este capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo habla acerca de lo que es hablar en lenguas y profundiza más a fondo. Y en esto Pablo enseña, y hay que conocer cuándo hablar en público e interpretar, y cuándo callar en público cuando alguien habla en lenguas. Esto Pablo lo enseña. Y verdaderamente nosotros carecemos de que Dios toque el corazón de los pastores, en términos generales, de que Dios toque el corazón de los pastores y den la oportunidad a alguien que tenga el conocimiento por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras, y que enseñemos acerca de cada uno de los dones, y que es lo que hoy en día es una tendencia, pero muy poco es una realidad, y es hablar acerca de cada uno de los dones, y dentro de muchos el don de lenguas. Hay momentos en los cuales el que habla en lengua tiene que usar la sabiduría. Cuando yo puedo hacer un mensaje público para la iglesia con sabiduría, y cuando no lo puedo hacer público con sabiduría para la iglesia. No estoy hablando del discernimiento de espíritu, del don de ciencia, no. De cómo ministrar hablando en lengua. Cuando alguien habla en lengua, si hay quien interprete lo que está hablando aquel en lengua, que se haga público, que hable en lengua y fluya. Y después dice Pablo, 2 o 3 por turnos que interpreten lo que aquel está diciendo en lenguas en el micrófono. Si no hay nadie que interprete, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Calle en la congregación, dice. Y hable en lenguas la misma persona, pero ya no para la iglesia, sino él solo para con Dios. Porque el que habla en lenguas sin interpretación, él mismo se edifica con Dios. Pero el que habla en lenguas a la congregación sin interpretación, la iglesia no es edificada. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. O los veo muy serios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, grado más alto de conocimiento profundo que se adquiere mediante el estudio, la experiencia en ciencias, letras o arte. Sabiduría. Dios dota de manera sobrenatural y especial a sus hijos a través del Espíritu Santo para que puedan resolver cosas difíciles de una manera sencilla y práctica para beneficio de la iglesia. Vuelvo y repito, sabiduría. Dios dota de manera sobrenatural y especial a sus hijos a través del Espíritu Santo para que puedan resolver cosas difíciles de una manera sencilla y práctica para beneficio de la iglesia. La Biblia habla de muchos casos donde la sabiduría Dios la ha dado a muchos hombres. Donde Dios ha dado la sabiduría a muchos hombres. Bueno, creo que nos vamos a quedar por aquí porque sinceramente hace falta muchísimo. Y no sé si lo podamos desarrollar
no sé si lo podamos desarrollar, no. Creo que no lo desarrollamos ya en 30 minutos. Y ya tenemos 1 hora y 29 minutos. Y por la salud de usted, amado hermano, lo vamos a dejar allí, porque no quiero llenarle tanto la SIM card, como dicen. Y mejor lo vamos a dejar allí para que el próximo domingo nos volvamos a conectar en esta subprogramación Escudriñando el Rema de Dios y sigamos aprendiendo. Tenemos planificado, si es la voluntad de Dios, desarrollar ahora en esta oportunidad, porque la vez pasada los dimos, pero no los dimos todos, algunos no los di. Y ahora queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, y si a Dios le place, desarrollar esta serie de los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y lo queremos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy lo vamos a dejar hasta aquí por 2 razones. Una por su salud espiritual, para no llenarlo tanto. Y otra, en este caso no es mi caso, pero en algunos casos de algunos maestros sí lo es, que cuando un maestro a veces expone la palabra más de 1 hora, a veces el maestro no tiene la capacidad de seguir fluyendo en el estudio, sino que tiende a redundar en lo mismo y en lo mismo. En este caso no es con su servidor, porque pudiéramos hablar otra media hora más o 45 minutos y hay suficiente de lo que Dios nos ha dado, pero lo vamos a dejar hasta aquí para que el próximo domingo podamos seguir compartiendo la segunda parte de este estudio titulado El don de sabiduría. Le voy a pedir que me lleve siempre en sus oraciones para que Dios nos sostenga y nos fortalezca, que a pesar de las circunstancias que a veces atravesamos como seres humanos, de altas y bajas, siempre ese deseo fervoroso de que sigamos transmitiendo la palabra no se apague en nosotros. La semana pasada no transmitimos esta subprogramación porque estaba bastante mal de mi salud, mi garganta, y se me fue imposible. Me sentí mal porque hacer esto es parte de nuestra vida, y vuelvo y lo repito, no lo hacemos porque hay algún lucro económico. No, el lucro que hay en mi vida es la bendición de Dios, de que Él nos dé el conocimiento, y si mi vida ha sido bendecida a través del conocimiento, poder transmitir a cada uno de los que pueda llegar el conocimiento de su palabra, y para eso lo hacemos. Quiero siempre dejar muy en claro de que nosotros compartimos la palabra, lo que es muy seguido y bastante lo que es en Facebook, y estamos metiendo palabra como usted no se puede imaginar, y esto a veces trae rechazos, desprecio y un sinnúmero de cosas, pero gloria a Dios por ello, que cuando metemos la palabra nos rechaza. Eso indica de que estamos en el camino correcto y no vamos a parar, seguimos adelante, y solamente le ruego sus oraciones para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude y nos mantenga en este ministerio a seguir adelante, y hasta que el Señor venga, pues estar predicando la palabra. Así que le bendigo a cada uno de ustedes, los que se han conectado en esta tarde, a nuestro hermano Eduardo que se conectó. Que Dios le bendiga de una manera muy especial, y me alegro que nuestras vidas puedan ser bendecidas por medio del conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos en esta tarde, pero no de la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ha sido y sigue siendo tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Te damos gracias en esta maravillosa tarde que nos permite poder abrir nuestros labios, poder compartir, Señor, tu palabra, y darte las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor. Bendícelos, fortalécelos, que el conocimiento de tu palabra traiga en ellos, traiga paz, traiga gozo, traiga sabiduría, traiga abundancia de bien sobre de ellos, Señor, y que todo lo que ellos escuchan, atesoran en su mente y sus corazones, ellos lo puedan guardar, y si un día, Señor, tú los levantas como maestros para que enseñen, tú los puedas levantar 10 veces más de lo que por tu misericordia has dado a este inútil siervo, Señor, porque todo es tuyo, es para honra y gloria de tu nombre, Señor. Nada es nuestro, nada tenemos, nada somos, tú eres todo, y todo lo debemos a ti, Señor. En esta tarde te rogamos por el que está triste, lo consuele.
Te rogamos en esta tarde por el que está enfermo. Si a ti te place, Señor, sanar en esa enfermedad física o espiritual, le sanes. Hoy te rogamos en esta maravillosa tarde, Señor, aquel que no te conoce pueda conocerte, Padre. Hoy te rogamos que sigas salvando vidas, Padre. Hoy te rogamos, Señor, mira aquel, Señor, que está preguntándose, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. Y dice el carcelero de Filipos, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Hechos 16, 31, Pablo le responde, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Solamente está en creer. Y si hoy tú has creído, si hoy tú crees en tu corazón, como dice en Romanos capítulo 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Si hoy tú has creído en el mensaje de salvación de Jesucristo, ahí donde estás, ahí donde te encuentres, tú puedes confesar que eres pecador, tú puedes confesar que has fallado a Dios, tú puedes confesar que venimos de una naturaleza caída, pero que hoy en esta tarde, por medio de Jesucristo, podemos alcanzar salvación, podemos alcanzar perdón de pecado, podemos alcanzar esa adopción que nos convierte por medio de Jesucristo en hijos del Padre. Hoy clamamos en esta tarde para que salves una vida. Y si alguien hace esta corta oración, creyendo que Jesús es el Señor y Salvador, que reconoce su culpa, que reconoce su condición, pero que hoy la rinde delante de tu presencia, y lo que ha creído en lo secreto lo hace manifiesto en público para testimonio de los hombres, no para testimonio de Dios, sino para testimonio de los hombres, así como lo hace en público. Dice tu palabra bendita, bendito Jesús, que a todo aquel que te confiese delante de los hombres, dice que tú le confesarás delante de tu Padre. Así que aquel que en esta tarde ha hecho confesión de recibir a Jesucristo, hoy pasa de muerte a vida, hoy pasa de ser la criatura que cayó de la gracia y pasa a ser ese hijo que se adopta por medio de Jesucristo para recibir toda la herencia plena y absoluta de todas y cada una de las promesas que tu palabra nos enseña. Gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias te damos de una manera muy especial. Gracias por este momento tan importante que nos regala. Gracias por poder, Señor, conectarnos delante de tu presencia. Gracias te damos, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres el que hace las cosas y de la manera que tú las haces. Gracias, Señor. Clamamos en esta tarde por la nación de Israel. Guárdala, bendícela. Guarda, bendice América. Guarda, bendice Centro, Sur, América. Cada continente, Señor, bendícelos. Toca los corazones de los gobernantes que puedan ser temerosos de ti, para que gobiernen con justicia y te agraden a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga a cada uno de una manera muy especial, y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Y si esta palabra le ha traído bendición a su vida, compártala ahí con su hermano, con su familiar, y convirtámonos en parte del en parte del cuerpo de Cristo. Como un cuerpo tiene diferentes miembros, entonces un cuerpo tiene diferentes miembros, y usted también es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces uno predica o enseña y otro comparte y hace llegar esta palabra donde tiene que llegar. Así que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Así que el Señor me les bendiga, y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo con la segunda parte de este estudio titulado Don de Palabra de Sabiduría. Bendiciones.